En lo profundo de la nebulosa de Carina, una estrella gigantesca late al borde del colapso. Eta Carinae, una luminous blue variable capaz de erupciones descomunales, ilumina el gas y el polvo que algún día formarán nuevas estrellas y quizás nuevos mundos. Esta noche el viaje entra en ese paisaje lento entre lóbulos de humo estelar y respiraciones de luz para acompañar cada pensamiento hasta el sueño. Si este tipo de viajes cósmicos suaves resulta agradable, un like y una suscripción ayudan a que más personas puedan dormir con historias como esta. Luego solo queda soltar el día, cerrar los ojos y dejar que Eta Carinae se convierta en un rumor lejano en mitad del cielo. Eta Carinae aparece en los registros como una de las estrellas más luminosas de la galaxia. En el siglo XIX llega a brillar tanto que casi parece un nuevo faro en el cielo del sur. Este hecho importa porque muestra hasta dónde puede tensarse la física de una estrella masiva antes de rendirse. El viaje que se abre aquí promete dejar más claro cómo una vida corta y violenta puede seguir un ciclo ordenado. Ese ciclo va desde la nube natal hasta el material que un día nutrirá a otras estrellas. La imagen de dos lóbulos de gas en forma de reloj de arena, la Homunculus Nebula, que rodea a Eta Carinae, funciona como escenario central. Es un marco lento y estable, donde toda esta historia se despliega con calma. En esta sección se presenta a Eta Carinae como un gigante joven y agitado, que ya marca con fuerza el paisaje de la nebulosa de Carina. La escena se sitúa en un brazo espiral de la Vía Láctea. Allí el gas y el polvo dibujan nubes irregulares iluminadas desde dentro por grupos de estrellas masivas. Entre esas nubes una región sobresale por su brillo azul y su textura rugosa como algodón iluminado desde el corazón. En ese núcleo resalta Eta Carinae, rodeada de estructuras que parecen moldeadas por soplos sucesivos. Esta estrella se clasifica como una luminous blue variable. Este término describe una estrella muy masiva y caliente que cambia de brillo de forma notable en tiempos relativamente cortos. En palabras sencillas, es una estrella que vive al límite de su propia luz. Su importancia radica en que representa una fase efímera pero decisiva entre una estabilidad aparente y el colapso final. En Eta Carinae esa fase se amplifica. El volumen de energía que libera convierte cada pequeño cambio interno en un ajuste brusco hacia afuera. La envoltura responde como una superficie demasiado tensa que vibra y se agrieta. El gas de la nebulosa de Carina que la rodea reacciona a esa energía como una cortina lenta que se arruga. Se calienta, se ioniza y emite luz en tonos azules y verdosos que bañan las nubes cercanas. Desde lejos toda la región parece una sola mancha brillante incrustada en el brazo espiral. Al acercar la mirada imaginaria surgen columnas, cavidades y filamentos que apuntan hacia la estrella central. Cada estructura guarda la marca de un episodio pasado, un viento más fuerte, una eyección repentina o una onda de choque que avanzó por el gas. La Homunculus Nebula es el resultado visible de una de esas eyecciones enormes. Durante la gran erupción del siglo XIX, el brillo de Eta Carinae sube hasta colocarse entre los puntos más notables del cielo nocturno. Esa explosión deja un cascarón de gas en expansión que hoy todavía se ve y se mide. La forma bipolar del homúnculus, con dos lóbulos opuestos y un cinturón más denso alrededor de la zona ecuatorial, sugiere que la materia no salió como una burbuja simple. Habla de direcciones preferentes. Puede estar modulada por la rotación de la estrella por un campo magnético complejo o por la presencia de una compañera. Eta Carinae forma un sistema binario. Una segunda estrella masiva acompaña a la Luminous Blue variable en una órbita alargada. Esta estructura de dos cuerpos añade una capa de intriga al relato. La interacción gravitatoria y la colisión de sus vientos pueden haber influido en las erupciones registradas. Cada vez que las dos estrellas se acercan más en su órbita,
los vientos supersónicos chocan, comprimen el gas y generan zonas de alta temperatura que emiten rayos X. Esta energía intensa no solo recuerda la violencia del sistema, también dibuja contornos como si un relieve invisible quedara marcado en el espacio alrededor. El interés en Eta Carinae nace de su rareza y también de su cercanía relativa. Al estar dentro de la propia galaxia, su luz llega con fuerza suficiente como para estudiar con detalle las capas de gas expulsado. También permite medir las velocidades de expansión del material que escapa. Los cambios de brillo con el tiempo añaden una dimensión más casi como un pulso irregular que se puede seguir durante décadas. Cada dato suma una pieza a un rompecabezas más amplio. Ese rompecabezas intenta describir cómo viven y mueren las estrellas más masivas y cómo sus decisiones internas afectan al entorno interestelar. Al seguir a Eta Carinae desde su juventud turbulenta, se abre una ventana a procesos que en otros lugares solo se verían como puntos débiles. Allí quedarían anónimos y casi sin rasgos. Esta sección deja preparado el escenario general. Una estrella gigantesca, una compañera influyente, una nebulosa moldeada por erupciones y una región de formación estelar que actúa como telón de fondo suave y amplio. A partir de aquí, el relato recorrerá la línea del tiempo de Eta Carinae. Pasará desde la nube que la vio nacer hasta el destino final de su núcleo. Cada estallido y cada pérdida de masa encajarán en un ciclo mayor de materia dentro de la nebulosa de Carina. Eta Carinae se forma dentro de una nube molecular fría que ocupa una región amplia de la nebulosa de Carina. Esa nube parece una ciudad de gas flotante, donde el hidrógeno domina y el polvo oscuro traza filamentos densos. Una nube molecular es un gran reservorio de gas frío y denso donde nacen estrellas. En este lugar la temperatura baja y el movimiento interno se vuelve lento, así que la gravedad puede empezar a ganar terreno. La importancia de esta fase inicial radica en que aquí se decide cuánta materia estará disponible para construir una futura estrella colosal. También se define en silencio qué tan violento será su desarrollo. En esta nube no todo el gas está distribuido de manera uniforme. Existen grumos y nudos donde la densidad sube poco a poco, como si algunas zonas acumularan más peso que otras. Cada región más pesada ejerce una atracción ligeramente mayor sobre el gas cercano. Con el tiempo esa pequeña ventaja se amplifica y convierte a ciertos núcleos densos en semillas de futuras estrellas masivas. El colapso gravitatorio describe el proceso en el que la gravedad supera la presión interna del gas. Cuando esto sucede, la nube deja de sostenerse a sí misma y empieza a encogerse. En términos sencillos, el propio peso del gas consigue doblar la resistencia que lo mantenía extendido. Esta etapa importa porque marca el momento en que el material pasa de ser un paisaje difuso a convertirse en una estructura que se concentra. En el caso de Eta Carinae, la zona que colapsa no es pequeña. Involucra una cantidad enorme de gas suficiente para formar una estrella con decenas de veces la masa del Sol, e incluso más. Ese mismo depósito permite también el nacimiento de su compañera en el sistema binario. La imagen mental es la de una región de la nube que se va volviendo más opaca y compacta. Mientras tanto, el entorno conserva un aspecto más tenue. A medida que el colapso avanza, la nube no cae como un bloque rígido. El gas se canaliza por filamentos que recuerdan raíces alargadas. Esos filamentos confluyen hacia el centro en crecimiento, guiando la materia como ríos lentos. En algunos puntos la turbulencia interna agita el gas y frena el proceso. La turbulencia es un movimiento desordenado del gas que rompe corrientes suaves. Aparece cuando distintas partes de la nube se mueven a velocidades diferentes. Esa agitación puede retrasar el colapso, pero también puede concentrar gas en nuevos nudos.
Su relevancia es grande porque ayuda a decidir dónde se formarán las estrellas más masivas dentro de la misma nube. En la región de Eta Carinae, las observaciones sugieren un entorno rico en este tipo de estructuras. Columnas, cavidades y paredes de gas indican que viejas generaciones de estrellas ya han empujado y comprimido el medio. Estas huellas importan porque la nueva generación de estrellas, incluida Eta Carinae, no nace en un vacío tranquilo. Se forma en un paisaje ya esculpido, donde algunas zonas son más fáciles de colapsar que otras. En las partes densas de la nube, el polvo ayuda a mantener la temperatura baja. Granos microscópicos absorben radiación y permiten que el gas se enfríe. Un gas más frío ejerce menor presión y ofrece menos resistencia a la gravedad. De este modo el polvo se convierte en un aliado silencioso del colapso. Este detalle es fundamental porque sin enfriamiento, la nube no podría concentrarse lo suficiente para crear estrellas tan masivas. Conforme el material se acumula, el centro del futuro sistema va ganando masa. El radio de influencia del núcleo aumenta y empieza a arrastrar gas desde regiones cada vez más lejanas. El entorno toma la forma de una cascada lenta de materia hacia el foco central. Al mismo tiempo, la nube molecular más amplia continúa bañada por la luz ultravioleta de otras estrellas cercanas. Esa luz erosiona las superficies expuestas y define bordes luminosos. Sin embargo, las partes más profundas y densas permanecen protegidas como habitaciones interiores poco iluminadas. Dentro de esas zonas resguardadas es donde el colapso se mantiene estable. La combinación de fuerzas externas que empujan y fuerzas internas que tiran hacia el centro crea un equilibrio delicado. En algunos lugares, la presión externa de la luz y las ondas de choque comprime aún más el gas. En otros lo dispersa. En la región concreta de la futura Eta Carinae, las condiciones se alinean hacia la concentración extrema. La cantidad de gas disponible, la estructura filamentosa y la presencia de polvo frío se alinean. El molde previo tallado por generaciones anteriores empuja también en la misma dirección. El resultado es un núcleo que se densifica hasta convertirse en una protoestrella masiva en formación. Esta sección deja al sistema en ese punto clave, un corazón de gas que ya se está condensando rodeado por una nube aún extensa que seguirá alimentándolo. En la siguiente etapa, el aumento de presión y temperatura en el centro encenderá la fusión nuclear. Pero aquí todavía todo es movimiento lento hacia adentro, como una respiración que se prepara para el primer gran latido luminoso. Eta Carinae ya no es solo un núcleo denso dentro de una nube. En este punto del relato se ha convertido en una protoestrella masiva envuelta por gas que todavía cae hacia ella. Una protoestrella es un objeto en formación que aún no enciende de forma estable la fusión nuclear en su centro. Su interior se calienta por la energía del colapso gravitatorio, mientras el material de la nube continúa llegando desde varias direcciones. Esta fase importa porque aquí se decide cuánta masa final alcanzará el sistema y cómo quedará organizado su entorno inmediato. En la región de la futura Eta Carinae, el gas que cae no desciende de manera perfectamente simétrica. La nube original posee pequeños giros desbalances de velocidad y remolinos. Esos movimientos crean un momento angular neto, una medida del giro del sistema. El momento angular describe la tendencia de un objeto en rotación a conservar su giro. En términos sencillos, si el gas gira un poco al principio, ese giro se refuerza cuando se concentra. A medida que el material se acerca al centro, la rotación aumenta y el gas no puede caer en línea recta. En cambio, se organiza en una estructura aplanada que rodea a la protoestrella. Esta estructura se asemeja a un disco de acreción, un anillo grueso de gas que alimenta lentamente al objeto central. El disco de acreción es una acumulación giratoria de gas que espirala hacia adentro por fricción interna.
Es importante porque regula la velocidad a la que la protoestrella aumenta de masa y redistribuye calor hacia el entorno. En el caso de Eta Carinae, el disco no es un aro delgado y uniforme. Es un conjunto turbulento de capas, chorros pequeños y zonas más densas, influido además por la presencia de la estrella compañera. La imagen mental puede ser la de un remolino brillante que rodea una fuente de luz cada vez más intensa. El gas que cae se calienta al chocar contra el material ya asentado. Parte de esa energía se irradia en el infrarrojo oculta detrás del polvo que envuelve al sistema. El resto se mezcla en el interior y eleva la temperatura del núcleo. Cerca del centro la presión aumenta sin pausa. Cada nueva capa de gas añade peso y comprime las regiones profundas. La protoestrella se encuentra en un equilibrio delicado. La gravedad empuja hacia adentro y la presión del gas caliente empuja hacia afuera. Mientras tanto, el disco actúa como moderador. No deja que toda la nube caiga de golpe. Va filtrando la materia en un flujo más o menos continuo, con fases de alimentación más intensa y etapas de relativa calma. Esas variaciones ya introducen cambios de brillo y de viento incluso antes de que la estrella se encienda de forma madura. En un sistema tan masivo como el de Eta Carinae, estos matices tempranos preparan caminos de inestabilidad. Más tarde se amplifican durante la fase del Luminous Blue Variable. El gas que no logra llegar al disco puede ser desviado en chorros a lo largo de los ejes de rotación. Esos chorros salen a gran velocidad y excavan cavidades en la nube circundante. Marcan direcciones preferentes que mucho tiempo después recordarán la orientación original del sistema. Las cavidades actúan como ventanas por donde la radiación futura escapará con mayor facilidad. Esa arquitectura temprana deja una huella que resurge más tarde en la forma de las nebulosas expulsadas. Al mismo tiempo, el disco y la protoestrella no crecen en soledad. La presencia de la compañera añade mareas gravitatorias. En ciertos momentos de la órbita, la estrella secundaria se acerca más y ejerce tirones que deforman el flujo de gas. Estas interacciones pueden crear regiones de acumulación y vaciado en el disco. También generan ondas de densidad que se propagan como espirales y alteran la forma en que el material llega al núcleo principal. Poco a poco la masa de la protoestrella aumenta hasta alcanzar cifras extremas. Con cada incremento la gravedad central se fortalece y la presión interna sube. La temperatura en el corazón del objeto sigue creciendo. Llega un momento en que los átomos de hidrógeno del centro están tan comprimidos y calientes que nuevas reacciones se vuelven posibles. La protoestrella se acerca al umbral en el que la fusión nuclear empezará a sostener su brillo. En este tramo del ciclo, el sistema todavía está envuelto por la nube original y gran parte de la luz queda oculta por el polvo. Dentro de ese cascarón el disco canaliza materia, las cavidades se ensanchan y los chorros abren caminos hacia el exterior. La energía liberada por el colapso ayuda a sostener un viento inicial que ya modela el entorno cercano. Esta etapa deja a Eta Carinae en el borde de un cambio profundo. Un núcleo muy masivo y caliente está casi listo para encender la fusión de manera estable. El siguiente paso del relato acompañará ese encendido. Mostrará cómo la juventud de una estrella tan grande ya llega marcada por vientos intensos y un consumo rápido de su combustible. Eta Carinae alcanza el punto en el que su interior ya no puede seguir calentándose solo por el colapso. En el centro la densidad y la temperatura suben hasta un umbral crítico. Allí los núcleos de hidrógeno se aproximan tanto que las fuerzas que los separan empiezan a ceder. En ese momento se enciende la fusión nuclear estable. La fusión nuclear es el proceso en el que núcleos ligeros se unen y liberan energía. En el corazón de Eta Carinae ese proceso despierta de manera continua, no como un chispazo breve. La energía liberada desde el núcleo
Viaja hacia las capas exteriores, empuja hacia afuera y equilibra la gravedad que tira hacia adentro. Este equilibrio se llama equilibrio hidrostático. Es la situación en la que la presión interna compensa el peso del gas. La importancia de este punto no se limita a una definición. Marca el comienzo de una vida activa y corta para una estrella de este tamaño. A partir de aquí, cada segundo, Eta Carinae transforma materia en luz y en partículas de alta energía a un ritmo vertiginoso. El núcleo se convierte en una caldera compacta. La envoltura responde ajustando su densidad y su estructura. Algunas capas se expanden ligeramente, otras se recalientan y se vuelven más inestables. La luminosidad global aumenta y se estabiliza en un valor altísimo. Al mismo tiempo, la superficie empieza a lanzar un viento estelar más firme. Un viento estelar es un flujo continuo de partículas que se escapan de la atmósfera de la estrella. En una estrella masiva, este viento tiene velocidades enormes y arrastra también gas ionizado. En Eta Carinae, ese viento interactúa con el material que todavía rodea al sistema. Barrer restos de la nube original y esculpir huecos se convierte en un proceso constante. Este viento importa porque representa una vía de pérdida de masa desde etapas tempranas. Todo lo que la estrella expulsa ahora no estará disponible más tarde en el núcleo. La masa que conserve decidirá cómo será su muerte. Mientras tanto, la juventud de Eta Carinae no tiene nada de tranquila. El encendido de la fusión trae consigo una estructura interna compleja. Zonas donde la energía se transporta por radiación alternan con zonas dominadas por convección. La convección es un transporte de energía mediante movimientos de material caliente que sube y material frío que baja. En la práctica crea burbujeos profundos y corrientes que mezclan capas. En una estrella tan masiva, estas regiones convectivas pueden ser extensas. Mezclan combustible nuevo hacia el núcleo y arrastran productos de fusión hacia el exterior. Esa mezcla continua alarga un poco la vida de la estrella, pero también distribuye tensiones. En el exterior, la estrella brilla sobre la nebulosa de Carina con una luz intensa y azulada. La radiación ultravioleta muy abundante ioniza el gas cercano. Lo hace brillar y dibuja frentes luminosos que avanzan lentamente por las nubes vecinas. Es como si una lámpara muy potente quedara encendida en el corazón de una habitación llena de humo. Cada rincón empieza a mostrar detalles que antes estaban en penumbra. Este paisaje luminoso permite que otras estrellas se formen bajo la influencia de un campo de radiación fuerte. Al mismo tiempo, la presión de esa luz empuja el gas y abre cavidades. Algunas regiones se comprimen y colapsan con más facilidad. Otras se dispersan. La juventud de Eta Carinae participa así en la escultura del entorno, no solo por el viento, sino también por la luz que ejerce presión sobre el polvo. Dentro de la estrella, el equilibrio hidrostático es estable pero tenso. Pequeñas variaciones en la generación de energía pueden hacer que la envoltura se expanda o se contraiga. Estos cambios se traducen en variaciones suaves de brillo y temperatura superficial. En una estrella normal, esos ajustes pasan casi desapercibidos. En una estrella tan grande, pequeños cambios pueden tener efectos visibles en la luminosidad total. Esta sensibilidad anticipa la futura fase de Luminous Blue Variable. La estructura de Eta Carinae ya apunta en esa dirección. Un núcleo que empuja con fuerza capas externas muy luminosas y un campo de gravedad que apenas consigue retener toda la envoltura. La escena en esta etapa combina una estrella joven en plena combustión nuclear con un entorno que reacciona a cada flujo de energía. El disco de gas que la alimentaba se va adelgazando. La mayor parte de la materia disponible ya ha caído o ha sido desviada en chorros.
Lo que queda define las condiciones iniciales para la fase siguiente. Esta sección cierra con Eta Carinae, instalada en su juventud extrema. La fusión en el núcleo ya sostiene su brillo. El viento estelar y la radiación remodelan con paciencia la nebulosa de Carina cercana. El siguiente tramo del relato acompañará a la estrella durante su vida en la secuencia principal, cuando el consumo rápido de su combustible fijará los límites de su futuro destino. Eta Carinae entra en una etapa larga para su propia escala, la fase de secuencia principal, en la que el núcleo quema hidrógeno de manera continua, mientras la envoltura irradia una luz intensa y azul que domina la región cercana de la nebulosa de Carina. En esta fase, la estrella parece estable, pero esa estabilidad descansa sobre un consumo rápido de combustible que fija de antemano una vida corta. Una estrella en secuencia principal es un astro que obtiene casi toda su energía de la fusión de hidrógeno en helio en su núcleo. En un caso tan masivo, el brillo crece hasta valores inmensos que empujan las capas externas casi hasta el límite de lo que la gravedad puede retener. Este equilibrio delicado importa porque cualquier variación en la estructura interna se traduce en cambios apreciables en el viento y en el entorno. Dentro de Eta Carinae, la presión y la temperatura del núcleo sostienen la fusión sin descanso. Las zonas profundas se mantienen densas y calientes, mientras las capas algo más externas alternan entre transporte radiativo y transporte convectivo. El transporte radiativo es el flujo de energía mediante fotones que se absorben y se remiten muchas veces. El transporte convectivo se apoya en movimientos de gas caliente que asciende y gas frío que desciende. Las dos formas se entrelazan como corrientes dentro de un océano silencioso. Esta mezcla permite que nuevo combustible llegue al núcleo y hace que los productos de la fusión se desplacen hacia la envoltura. El resultado es que la estrella vive algo más tiempo de lo que viviría sin mezcla, pero al precio de una estructura interna muy dinámica. En la superficie, la combinación de luminosidad extrema y gravedad intensa da lugar a un viento poderoso. El viento de una estrella masiva es un flujo continuo de gas ionizado que se escapa hacia el espacio. En Eta Carinae, ese viento no es suave ni uniforme. Se intensifica en ciertas direcciones, se debilita en otras. Responde al campo de radiación y a la influencia de la compañera. Alrededor, el gas de la nebulosa de Carina recibe golpes constantes de partículas rápidas y fotones energéticos. Se comprime, se calienta y se ioniza marcando frentes brillantes que avanzan como un resplandor que horada la nube. La metáfora de una llama demasiado fuerte dentro de una lámpara de vidrio ayuda a entender esta etapa. La llama ilumina la habitación y también erosiona con el tiempo el propio recipiente. En la escala de Eta Carinae, la lámpara es la envoltura estelar y la habitación es el gas que la rodea. Mientras tanto, el sistema binario introduce variaciones adicionales. La compañera describe una órbita muy alargada, de modo que hay momentos de gran acercamiento y otros de mayor distancia. Cuando las dos estrellas se aproximan, sus vientos chocan y forman una región de choque en forma de arco. Esa región de choque es un área donde dos flujos de gas se encuentran y se frenan mutuamente. Allí la temperatura sube y se emite radiación de alta energía. Estos encuentros periódicos sacuden el entorno cercano y pueden modificar la tasa de pérdida de masa. Durante la fase de secuencia principal, cada millón de años transcurre con un coste notable de combustible en el núcleo. El hidrógeno se convierte poco a poco en helio, y ese helio se acumula en el centro. La presencia de un núcleo de helio inerte hace que la estructura se reajuste. El núcleo se contrae con suavidad, la temperatura aumenta aún más y la tasa de fusión puede cambiar. Al mismo tiempo, las capas externas se expanden de forma leve o pulsan con ritmos suaves.
Estas pulsaciones se manifiestan como variaciones lentas de brillo. En una estrella menos luminosa serían casi invisibles. En Eta Carinae se convierten en cambios perceptibles a escalas de tiempo humanas. En torno a la estrella, las nubes de la nebulosa de Carina adoptan formas esculpidas. Algunas se asemejan a columnas que apuntan hacia la fuente de luz, otras se curvan alrededor de cavidades vaciadas por el viento. Una imagen secundaria útil es la de una escultura que se forma lentamente bajo un chorro de arena constante. Cada grano parece insignificante, pero con el tiempo la forma global cambia por completo. De modo parecido, cada partícula lanzada por Eta Carinae termina dejando huella a gran escala. La importancia de esta etapa de secuencia principal reside en que prepara el escenario químico y dinámico de todo lo que vendrá después. El ritmo de pérdida de masa decide cuánta materia permanecerá disponible para las fases inestables futuras. La energía vertida en la nebulosa determina qué regiones se volverán más densas y cuáles se dispersarán. Cuando el núcleo acumula suficiente helio y la temperatura central continúa subiendo, la estrella ya no puede seguir igual. Este final silencioso de la secuencia principal empuja a Eta Carinae hacia su siguiente transformación. La apariencia externa seguirá siendo la de una estrella brillante, pero bajo la superficie se habrán sembrado las condiciones para la fase de Luminous Blue Variable, que convertirá su historia en una cadena de erupciones espectaculares. Eta Carinae entra en una fase de transición en la que ya no basta con describirla como una estrella masiva en secuencia principal. El núcleo continúa quemando hidrógeno y acumulando helio, pero las capas externas empiezan a comportarse como una envoltura demasiado tensa. La luminosidad es tan alta que la radiación empuja con fuerza el gas hacia afuera. Esa presión de radiación es el empuje que ejercen los fotones sobre la materia. En una estrella tan brillante, este empuje se acerca al límite que la gravedad puede equilibrar. El resultado es un estado precario en el que pequeñas variaciones internas provocan respuestas desproporcionadas en la superficie. La estrella se aproxima a la fase conocida como Luminous Blue Variable. Una Luminous Blue Variable es una estrella muy masiva y caliente, con brillo inestable y episodios de erupción. El nombre describe a un astro azul y muy luminoso que cambia su apariencia a escalas de años o décadas. Este tipo de objeto importa porque representa un puente entre la estabilidad de la secuencia principal y los últimos pasos antes del colapso del núcleo. En Eta Carinae, esa transición se anuncia con cambios que afectan tanto a su interior como a la forma en que ilumina la nebulosa de Carina. En las capas profundas, la acumulación de helio hace que el núcleo se contraiga con suavidad. La temperatura central aumenta aún más y la tasa de generación de energía se vuelve muy sensible a la temperatura. Cuando una región se calienta un poco, produce mucha más energía y se expande. Esa expansión enfría la región y reduce temporalmente la producción de energía. Este ciclo puede crear ondas de expansión y contracción que se propagan hacia afuera. La envoltura responde con pulsaciones más marcadas y el equilibrio hidrostático se ve perturbado en intervalos breves. En las zonas cercanas a la superficie, la intensidad de la radiación vuelve inestable el soporte del gas. Algunas capas alcanzan una condición cercana al límite de estabilidad, donde una pequeña acumulación de energía basta para levantarlas. Al levantarse, su densidad baja y el empuje de la luz las arrastra con más facilidad. Esto genera episodios de pérdida de masa más fuertes, verdaderos soplos que adelgazan la envoltura. La estrella empieza a alternar periodos en los que se ve algo más hinchada y fría, con otros en los que se contrae y se recalienta. Desde el punto de vista de la nebulosa de Carina, estos cambios se reflejan en variaciones de brillo y en el patrón de ionización del gas cercano. Algunas bandas se iluminan con más intensidad cuando Eta Carinae
entra en un estado más caliente y energético. Otras se apagan un poco cuando la estrella se encuentra en una fase más inflada y algo más fría en la superficie. Aunque la escala de tiempo de estos cambios supera la experiencia humana directa, los registros acumulados muestran un ritmo desigual que encaja con la naturaleza de una luminous blue variable. En paralelo, el sistema binario sigue influyendo en la estabilidad. Cuando la compañera se acerca en su órbita alargada, los vientos de ambas estrellas se encuentran con más fuerza y la región de choque se hace más intensa. En ese sector el gas se comprime y alcanza temperaturas muy altas. Esa energía adicional puede reforzar la pérdida de masa en ciertas direcciones. Es como si algunos sectores de la envoltura recibieran un tirón adicional en momentos concretos. Con el tiempo, estas interacciones ayudan a definir zonas preferentes de escape de material. El campo gravitatorio de la compañera también deforma ligeramente la estrella principal, que ya está al borde de su propio límite. Todo este entramado de fuerzas crea un paisaje interno lleno de tensiones. La envoltura de Eta Carinae no es una esfera rígida. Es un conjunto de capas que se expanden y se contraen unidas por el tirón del núcleo, pero sometidas a la presión constante de la radiación. En algunos puntos la densidad baja tanto que el gas se vuelve ópticamente más transparente. Esto permite que la radiación escape con más facilidad por esas ventanas. En otros lugares la materia se amontona y resiste un poco más. Estas diferencias alimentan todavía más la inestabilidad. A medida que la transición avanza, la tasa de pérdida de masa global aumenta. Cada año una cantidad apreciable de gas abandona la estrella y se incorpora al entorno. Ese flujo continuo alimenta estructuras de viento que se superponen sobre restos más antiguos de la nube natal. La imagen es la de una estrella rodeada por capas sucesivas de gas expulsado, algunas recientes, otras envejecidas y ya mezcladas con el medio interestelar. Esta etapa de transición hacia Luminous Blue Variable es crucial para el futuro. Decide cuánto peso conservará el núcleo cuando llegue el momento de quemar combustibles más pesados. También establece las condiciones del entorno, donde más adelante estallarán las grandes erupciones. La section termina con Eta Carinae oscilando en este estado inestable, una estrella que ya no puede considerarse tranquila, pero que todavía no ha liberado las eyecciones gigantes que tallarán de manera definitiva la Homunculus Nebula. Eta Carinae ha vivido durante un tiempo en ese estado inestable de Luminous Blue Variable, con su envoltura sometida a tensiones constantes. Poco a poco, una serie de cambios internos la lleva a cruzar un umbral. Ese cruce desencadena la gran erupción del siglo XIX, que transformará para siempre su aspecto y su entorno. En esta etapa la idea central es sencilla. La estrella ya no solo pierde masa mediante un viento fuerte, también expulsa una fracción enorme de su envoltura en un episodio casi explosivo. El núcleo continúa generando energía de forma intensa, pero las capas externas se vuelven incapaces de sostenerla con suavidad. La luminosidad se acerca a un límite en el que el empuje de la radiación rivaliza con la gravedad que mantiene el gas unido. Pequeñas variaciones en la producción de energía o en la opacidad de ciertas capas desencadenan expansiones bruscas. Cuando una región de la envoltura se expande y se vuelve menos densa, el empuje de la luz penetra con más fuerza y favorece la expulsión. Así se prepara terreno para un estallido prolongado en lugar de un ajuste tranquilo. Desde la nebulosa de Carina, este cambio se percibe como un aumento drástico del brillo de Eta Carinae. La estrella asciende en los registros de la época hasta convertirse en uno de los puntos más intensos del cielo visible. Para un observador humano del siglo XIX, la estrella parece vivir un despertar repentino.
Para la física interna de la estrella, en cambio, se trata de una respuesta acumulada a tensiones que llevan mucho tiempo creciendo. Durante la gran erupción, la pérdida de masa ya no se limita a un flujo continuo. Grandes cantidades de gas salen en corrientes densas y rápidas. La velocidad de ese material es suficiente para alejarlo de manera definitiva del campo gravitatorio de la estrella. El volumen expulsado alcanza varias veces la masa del Sol. Esa cifra es importante porque significa que la estructura futura de Eta Carinae queda profundamente modificada en unos pocos años. La imagen mental útil aquí es la de un globo sometido a presión desde dentro. En lugar de desinflarse lentamente, se desgarra por algunas zonas y lanza chorros de aire que reconfiguran su forma. En el caso de la estrella, esos chorros no son invisibles. Forman la Homunculus Nebula, un cascarón de gas y polvo que se expande alrededor del sistema binario. La Homunculus Nebula tiene una forma aproximadamente bipolar. Sus dos lóbulos se extienden a ambos lados de la estrella con una región más densa alrededor de la zona ecuatorial. Esta geometría sugiere que el material no se expulsa igual en todas direcciones. Puede estar canalizado por la rotación de la estrella, por la presencia de la compañera o por campos magnéticos que guían el flujo. El resultado es una figura que se asemeja a un reloj de arena luminoso, con un cuello central donde se acumula más polvo. Cada punto del cascarón lleva información sobre la velocidad a la que salió el gas y sobre la densidad que tenía al abandonar la envoltura. A medida que los años pasan, la nebulosa se expande pero conserva la huella de esa distribución inicial. Los lóbulos se llenan de estructuras internas pequeñas, cáscaras y filamentos tallados por diferencias locales de densidad y por choques entre capas de gas que salen a velocidades distintas. Bajo la luz de Eta Carinae, el polvo de la Homunculus refleja y absorbe radiación. Algunas zonas brillan, otras se ven oscuras contra el fondo estelar. En longitudes de onda diferentes, la nebulosa revela capas donde el gas ionizado se mezcla con polvo más frío. Este cascarón en expansión no es solo un adorno. Modifica la forma en que se ve la estrella y su entorno. Bloquea parte de la luz en ciertas direcciones, la canaliza en otras, y crea sombras y resplandores que cambian con el tiempo. La gran erupción deja también ondas de choque que se propagan hacia afuera. Cuando estas ondas alcanzan el gas de la nebulosa de Carina, lo comprimen y pueden desencadenar nuevos episodios de formación estelar. Así, un evento violento en una estrella concreta repercute en el nacimiento de muchas otras estrellas, quizá más pequeñas y más tranquilas. El episodio del siglo XIX representa un punto de inflexión doble. Por un lado, adelgaza la envoltura de Eta Carinae y condiciona su camino hacia el colapso del núcleo. Por otro, deposita una cantidad enorme de material en el espacio cercano material que enriquecerá la química de la región. Cuando la erupción se calma, la estrella se ve más apagada que durante el máximo, pero la Homunculus Nebula sigue expandiéndose y conserva la memoria de ese estallido. La sección deja a Eta Carinae en el período posterior a la gran erupción rodeada por esta burbuja compleja que actúa como archivo tridimensional de su violencia pasada. También sirve como escenario para las etapas siguientes de su evolución. En ellas, los vientos continuos y las variaciones de brillo seguirán modificando tanto la nebulosa como la masa que queda en la estrella. Eta Carinae y la Homunculus Nebula quedan después de la gran erupción en una configuración que parece quieta, pero que encierra un movimiento constante. Desde lejos el sistema se percibe como una estrella algo amortiguada, rodeada por un cascarón tenue. De cerca, ese cascarón revela una estructura rica, con dos lóbulos principales que se expanden como una figura de reloj de arena y un cinturón más denso alrededor del centro. Cada parte del homúnculus conserva información sobre la velocidad, la dirección y la densidad del gas expulsado.
Es en la práctica una memoria congelada de la violencia que Eta Carinae ha vivido. La imagen de estos lóbulos en expansión ayuda a imaginar la erupción no como un fogonazo único, sino como un flujo prolongado que se reparte en capas. El gas que salió primero viaja más lejos y se sitúa en las zonas externas. El gas que se liberó más tarde permanece algo más cerca de la estrella. Entre ambos extremos aparecen pequeñas cáscaras internas, pliegues y filamentos que señalan cambios en la intensidad de la expulsión. Algunos sectores son más densos y forman nudos donde el polvo se agrupa. Otros quedan casi vacíos como ventanas transparentes abiertas en el cascarón. La luz de Eta Carinae atraviesa estas zonas con distinta facilidad. En algunos ángulos la nebulosa se comporta como un velo opaco que atenúa el resplandor de la estrella. En otros se vuelve un espejo que refleja parte de esa luz hacia la nebulosa de Carina. Así la Homunculus no solo guarda memoria del pasado, también modula la apariencia presente del sistema. Cambia la forma en que se ve la estrella en diferentes longitudes de onda y en distintas direcciones. En la parte interior de los lóbulos, el gas y el polvo siguen enfriándose con el tiempo. La expansión reduce la densidad y permite que se abran huecos por los que la radiación penetra más lejos. Allí la luz excita el gas y lo hace brillar en líneas muy específicas que revelan su composición y su temperatura. Cada región vista con paciencia cuenta un capítulo distinto de la erupción. Hay zonas que parecen asociarse a chorros más estrechos. Otras reflejan salidas más amplias parecidas a una exhalación completa que envuelve grandes ángulos. El cinturón ecuatorial concentra parte de la masa expulsada y crea una especie de anillo grueso. Ese anillo actúa como una muralla que separa en cierta medida los dos lóbulos. En su interior se acumula polvo más frío capaz de absorber luz visible y reemitirla en longitudes de onda más largas. Esta reemisión convierte al Homunculus en una fuente secundaria y suave de radiación. Incluso cuando Eta Carinae se oculta detrás de nubes más densas, la nebulosa mantiene un brillo bajo sostenido que recuerda el estallido que le dio origen. La estructura de la Homunculus también guarda huellas del sistema binario. La forma de los lóbulos y ciertas asimetrías sugieren la influencia de la compañera durante la erupción. La órbita alargada habría canalizado parte del flujo hacia direcciones concretas, reforzando unos sectores y debilitando otros. En este sentido, la nebulosa funciona como una placa fotográfica tridimensional, donde queda impreso el baile de dos estrellas masivas en plena crisis. Con el paso del tiempo, las capas expulsadas chocan con el gas más antiguo de la nebulosa de Carina. En los bordes, las ondas de choque calientan el medio y dibujan frentes que avanzan lentamente. Esas zonas de choque son lugares donde la densidad aumenta y el gas puede fragmentarse en grumos que en el futuro podrían iniciar nuevos colapsos. De este modo, el Homunculus enlaza directamente la historia de Eta Carinae con el ciclo más amplio de formación estelar en su entorno. Lo que fue una pérdida violenta de masa se convierte en materia prima para estructuras futuras. En la calma aparente de su expansión, cada fragmento de gas lleva la firma química de la estrella. Contiene elementos más pesados que el hidrógeno y el helio forjados en sus capas internas. Al mezclarse con la nube circundante, esos elementos enriquecen la reserva común de la nebulosa de Carina. La Homunculus Nebula aparece entonces como un archivo y también como una semilla. Archivo porque conserva la geometría y la cronología de la gran erupción. Semilla porque reparte en el medio interestelar componentes que influirán en la composición de futuras estrellas y planetas. En ese paisaje, la estrella queda en el centro como una figura casi escondida, rodeada por su propia historia cristalizada en gas. La expansión continúa siglo tras siglo, cada vez más lenta a la mirada humana,
mientras la nebulosa se integra de forma natural en las texturas amplias de la nebulosa de Carina. Después de la gran erupción, Eta Carinae no vuelve a una calma verdadera. La estrella sigue envuelta por la Homunculus Nebula, pero su superficie continúa arrojando materia en forma de vientos intensos. Un viento estelar es un flujo constante de gas que escapa desde las capas externas de una estrella hacia el espacio. En una estrella corriente, este viento puede ser suave. En una estrella masiva y luminosa como Eta Carinae, se convierte en un río supersónico que arrastra partículas cargadas y gas ionizado a enormes velocidades. La importancia de estos vientos radica en que año tras año vacían lentamente la envoltura. Cada porción de masa que se pierde ya no contribuirá al peso total que sostiene el núcleo. Con el tiempo, esa pérdida modifica la futura explosión o el colapso final. Al mirar el sistema como un todo, se ve una estrella rodeada por capas sucesivas de gas, expulsado en momentos distintos. La gran erupción ha creado un cascarón grueso y llamativo, pero entre ese cascarón y la superficie sigue acumulándose material reciente. Son envolturas más delgadas, casi invisibles, que se superponen y se mezclan con el medio interestelar. El viento actual de Eta Carinae golpea estas capas más antiguas y genera frentes de choque que calientan el gas. Esos frentes de choque son zonas donde el viento rápido se encuentra con material más lento y lo comprime. El gas se calienta, emite radiación y forma estructuras que recuerdan a ondas que avanzan por un medio denso. En la región cercana, estos choques dibujan burbujas y arcos que se extienden alrededor de la estrella como círculos concéntricos creados por una piedra que cae en un lago de gas. El sistema binario añade complejidad a este patrón. El viento de la compañera también recorre el espacio y se cruza con el de Eta Carinae. Donde se encuentran, emerge una región de choque en forma de lámina curva. Esta lámina marca la frontera dinámica entre dos flujos que compiten. A lo largo de esa frontera la densidad aumenta y la temperatura se eleva. La interacción modula la dirección en la que el gas se aleja más fácilmente. Algunas zonas se convierten en corredores preferentes de escape. La cantidad de masa que se pierde en forma de viento no es pequeña. A lo largo de miles y cientos de miles de años, estos ríos de gas arrancan fracciones significativas de la envoltura. La estrella adelgaza y su estructura interna se ajusta muchas veces. Cada reajuste influye en la forma en que el núcleo se prepara para su propio colapso. Es como si un objeto pesado fuera perdiendo capas externas antes de un impacto final. El golpe será distinto según cuánto material quede. En la nebulosa de Carina, este viento continuo produce cavidades que se superponen con las creadas en etapas anteriores. Algunas regiones quedan vaciadas casi por completo. Otras se cargan de gas comprimido listo para reaccionar a nuevas oleadas de energía. El viento estelar no solo empuja el gas, también arrastra consigo elementos pesados formados en el interior de Eta Carinae. Estos elementos viajan mezclados con el hidrógeno y el helio y se dispersan a distancias grandes. Con el tiempo se integran en la composición de la nube general y enriquecen el medio interestelar. En esas zonas enriquecidas, las futuras nubes que colapsen para formar nuevas estrellas y planetas contendrán una proporción mayor de estos materiales complejos. De esta manera, el viento de Eta Carinae conecta directamente la vida de una única estrella con la química de generaciones futuras. Dentro de la estrella, cada pérdida de masa cambia ligeramente el balance entre gravedad y presión. Menos envoltura significa que el núcleo queda más expuesto. Su gravedad domina un volumen más reducido y las capas restantes se reorganizan. Algunas pueden caer lentamente hacia el interior calentando aún más el núcleo. Otras se expanden.
Estas respuestas se manifiestan en variaciones de brillo que en conjunto refuerzan la imagen de una estrella inquieta. Desde el punto de vista de la observación, el viento actual de Eta Carinae es también una herramienta para sondear su estructura. La velocidad del gas, su temperatura y su densidad contienen pistas sobre la energía disponible en las capas externas. En longitudes de onda de alta energía, las regiones donde el viento choca con el material circundante se destacan como focos de radiación. Así el viento no solo altera el entorno, también delata la intensidad de la maquinaria interna. A escala galáctica, la suma de vientos de muchas estrellas masivas es una de las formas principales de devolver energía y materia al medio interestelar. En el caso de Eta Carinae, ese proceso está concentrado y acentuado. Cada corriente de gas lanzada al espacio se suma a la historia de la nebulosa de Carina. El escenario actual muestra, por tanto, una estrella que ha sobrevivido a una gran erupción, pero que sigue adelgazando mediante vientos intensos. Todo lo que pierde tiene un doble efecto. Reduce la masa que llegará al colapso y al mismo tiempo enriquece y remodela el entorno. En las siguientes etapas del relato, ese núcleo que se va quedando más desnudo será el protagonista. Las capas restantes se irán calentando hasta que, más allá de los vientos y de las erupciones, la estructura central empiece a comportarse como el preludio real de una supernova o de un colapso directo. El material que Eta Carinae expulsa no es solo gas ligero arrancado de la superficie. Con cada erupción y con cada viento intenso, la estrella lanza también elementos forjados en su interior. Estos elementos pesados son átomos más complejos que el hidrógeno y el helio construidos mediante reacciones nucleares en las capas profundas. Allí las temperaturas y presiones extremas permiten que núcleos ligeros se unan para formar núcleos más pesados. En una estrella masiva, ese proceso de construcción química avanza con rapidez. Primero se forma helio a partir de hidrógeno, luego aparecen carbono, nitrógeno y oxígeno, y más adelante otros elementos todavía más pesados. Muchos de ellos no llegan a escapar del núcleo, pero una parte se mezcla con las capas exteriores a través de corrientes internas. Esa mezcla hace que la envoltura de la estrella ya no sea tan simple como al principio de su vida. Cuando los vientos de Eta Carinae arrancan gas de la superficie, se llevan consigo parte de esta composición enriquecida. De este modo, cada masa de gas que abandona la estrella es un pequeño contenedor de elementos que en una fase anterior del universo casi no existían. En la Homunculus Nebula y en las capas de viento que se superponen alrededor, estos elementos se distribuyen en volúmenes enormes. A escalas de años luz, el espacio que rodea al sistema binario se llena de nubes con abundancias químicas distintas de las del entorno original. El concepto de metalicidad describe la proporción de elementos más pesados que el helio en una región. En zonas moldeadas por Eta Carinae, esa proporción se eleva. La importancia de esta diferencia se hace evidente cuando la atención se desplaza hacia el futuro. En algún momento parte de este gas enriquecido se combinará con otros restos de supernovas y con la materia más simple del medio interestelar. Grumos y filamentos comprimidos por ondas de choque y por la presión de radiación podrán colapsar para formar nuevas generaciones de estrellas. Los sistemas que nazcan allí incorporarán en su composición inicial muchos de los elementos liberados por Eta Carinae. Es posible imaginar una nube densa dentro de la nebulosa de Carina algunos millones de años más adelante, donde el gas haya recibido repetidas ráfagas de viento y de material expulsado. En esa nube la presencia de carbono, oxígeno, silicio y otros elementos hará más eficiente el enfriamiento. El enfriamiento radiativo es la pérdida de energía del gas mediante emisión de luz. Un gas que se enfría con facilidad puede comprimirse mejor
y alcanzar densidades suficientes para iniciar un nuevo colapso gravitatorio. Así los elementos pesados no solo enriquecen la química, también facilitan la formación de nuevas estructuras. En escalas aún mayores, los granos de polvo que se reúnen en la homúnculus y en el entorno llevan en su interior átomos complejos. Este polvo es una mezcla de partículas sólidas diminutas formadas cuando algunos elementos se unen y se condensan a temperaturas más bajas. Los granos pueden sobrevivir durante largos periodos, viajar a través de la nebulosa y participar en la formación de discos alrededor de estrellas jóvenes. En esos discos, los granos se pegan unos a otros, crecen y terminan formando cuerpos cada vez mayores, desde pequeños guijarros hasta planetas. De este modo, una fracción del polvo eyectado por Eta Carinae podría acabar en el futuro remoto integrada en la corteza de un mundo sólido o en la atmósfera de un gigante gaseoso. La conexión entre la vida corta de una estrella masiva y la existencia de planetas rocosos se vuelve clara cuando se sigue la cadena completa. En el paisaje actual de la nebulosa de Carina, los aportes de Eta Carinae se mezclan con los de otras estrellas masivas. Algunas ya han explotado como supernovas, otras aún están en fases menos avanzadas. La región se convierte en un crisol compartido. Allí cada estrella aporta su firma química, mientras el gas se agita, se comprime y se dispersa. El resultado es un medio interestelar que ya no se parece al gas primordial del universo temprano. Contiene una diversidad de elementos que permiten la formación de moléculas complejas, hielo, minerales y toda clase de compuestos. Eta Carinae, con sus erupciones extremas y sus vientos constantes, es una pieza muy visible de este proceso. Su luminosidad y su proximidad relativa permiten estudiar cómo se distribuyen estos elementos en la homúnculus y en las capas de gas que la rodean. Aunque desde la distancia todo parezca una nube uniforme, en realidad se trata de un mapa detallado de densidades, temperaturas y composiciones. La idea de enriquecimiento del entorno adquiere aquí un sentido calmado. Nada ocurre de manera brusca en la escala de la nebulosa. Las capas se expanden durante siglos, los choques avanzan con lentitud y el gas se mezcla poco a poco. Cada filamento es un recordatorio de que la materia no desaparece tras una erupción. Cambia de lugar, se enfría y se prepara para integrarse en nuevas estructuras. Al final de esta etapa, el entorno de Eta Carinae se muestra como una reserva amplia de gas y polvo enriquecidos. El núcleo de la estrella sigue evolucionando hacia estados más extremos, pero el material ya liberado ha encontrado su propio destino. Permanece flotando en la nebulosa de Carina, disponible para alimentar la próxima generación de nubes, estrellas y quizás mundos. En las siguientes etapas del relato la atención se desplazará hacia el interior de Eta Carinae, donde el núcleo cada vez más pesado y caliente avanza con paso firme hacia su colapso. Eta Carinae ha modificado durante millones de años sus capas externas, pero el verdadero protagonista silencioso de su destino es el núcleo que crece en lo profundo. Allí, al abrigo de la luz directa, la materia se encuentra comprimida a densidades inmensas, y las temperaturas superan con facilidad lo que cualquier metal sólido podría soportar. El hidrógeno que una vez dominaba el corazón de la estrella ya casi ha desaparecido. En su lugar se acumula una esfera central enriquecida en helio y en otros productos de fusión, una región más compacta y pesada que el resto. Esta acumulación hace que el núcleo se contraiga con lentitud. Al contraerse libera energía gravitatoria adicional y eleva aún más la temperatura interior. Esa combinación de peso creciente y calor intenso prepara el terreno para nuevos tipos de reacciones nucleares. El núcleo de una estrella masiva evoluciona como una estructura en capas, algo parecido a una cebolla cósmica, donde cada hoja corresponde a un combustible diferente.
Cerca del centro se forma una región donde el helio se fusiona y crea elementos más pesados como carbono y oxígeno. Más afuera todavía quedan zonas donde el hidrógeno continúa quemándose. Cada capa actúa como una fábrica especializada. Esta diferenciación importa porque marca el progreso hacia un estado cada vez más extremo. Con cada paso se libera más energía en menos volumen y el núcleo se vuelve más denso. La gravedad gana poder y el margen para mantener el equilibrio se estrecha. En la superficie la estrella continúa comportándose como una luminous blue variable, con cambios de brillo y estallidos de viento. En el interior, en cambio, el proceso es casi silencioso. Nadie observa directamente la contracción del núcleo, pero sus efectos se filtran hacia el exterior en forma de reajustes en las capas superiores. Cuando una fase de fusión se agota, el núcleo se contrae un poco más. Esa contracción calienta el gas y facilita el inicio de la siguiente reacción. Cada transición reduce la duración restante de la vida de la estrella. Las nuevas fases de fusión duran menos que las anteriores. La vida restante de Eta Carinae desde la perspectiva de su núcleo se mide en escalas cada vez más breves. Mientras tanto, la pérdida de masa mediante vientos y erupciones altera el peso total que presiona sobre ese núcleo. Menos envoltura significa menor presión externa y paradójicamente deja al núcleo más libre para contraerse. La interacción entre lo que se pierde hacia afuera y lo que se comprime hacia adentro crea un equilibrio complejo. En este escenario el sistema binario añade matices, pero no cambia la tendencia global. Por intensa que sea la danza de las dos estrellas, el destino del núcleo principal está guiado sobre todo por su propia masa y por su composición. Si después de todas las pérdidas la masa central sigue siendo muy alta, el colapso final será profundo. Si ha disminuido más de lo esperado la explosión, puede ser distinta, quizá menos energética o más difícil de observar. En la escala actual, lo esencial es que la estructura interna avanza de forma inexorable hacia un estado donde ya no podrá sostenerse con fusión ordinaria. La imagen mental puede ser la de una esfera invisible, hecha cada vez de material más pesado que se hunde bajo su propio peso. Alrededor, las capas externas continúan brillando y lanzando vientos, pero representan solo la superficie de un proceso mucho más radical. En algún momento el núcleo alcanzará una composición dominada por elementos como el hierro, que ya no liberan energía al fusionarse. El hierro marca un límite práctico para la fusión estelar. Más allá de ese punto, unir núcleos no entrega energía, sino que la consume. Cuando el núcleo central se acerque a ese estado, la estrella habrá agotado casi todas sus opciones de sostenerse a sí misma. El equilibrio hidrostático se volverá insostenible. La gravedad dejará de encontrar un apoyo en nuevas reacciones y el núcleo empezará a hundirse de manera catastrófica. Ese colapso no sucede todavía en el momento que se describe aquí, pero la preparación ya está avanzada. Cada latido de la fusión, cada reajuste de las capas externas y cada fragmento de masa perdido en la nebulosa de Carina empujan el sistema un poco más hacia ese desenlace. Desde el exterior, este progreso se vive como una estrella que sigue brillando con fuerza a través de su nebulosa rodeada de gas en expansión y de arcos tallados por vientos antiguos. Desde el interior es un reloj de arena al que se le escapa arena a dos velocidades. Una parte fluye hacia afuera en forma de vientos cargados de elementos pesados. La otra se desliza hacia el centro en forma de un núcleo que se hace más compacto, más caliente y más cercano al punto de colapso. En este momento Eta Carinae permanece en esta fase silenciosa pero crítica, con un interior que madura hacia su destino final, mientras la envoltura sigue iluminando con aparente normalidad la textura amplia de la nebulosa de Carina. En algún punto del futuro, el núcleo de Eta Carinae llegará a una situación en la que ya no podrá sostenerse mediante nuevas fases de fusión.
Las capas de combustible se habrán ido agotando una tras otra y el centro estará dominado por elementos que no liberan energía al unirse. En ese momento, la gravedad ya no tendrá un contrapeso eficaz y el núcleo empezará a hundirse sobre sí mismo. Lo que suceda después aún se debate, pero los modelos describen dos posibilidades principales. Una de ellas imagina una supernova extremadamente brillante, en la que la estrella se desgarra en un estallido de luz y energía que rivalizaría con las grandes explosiones conocidas en la galaxia. La otra contempla un colapso más silencioso, en el que gran parte de la materia cae directamente hacia un agujero negro, sin una explosión tan vistosa en luz visible. Una supernova es una explosión estelar en la que las capas externas salen despedidas a gran velocidad y el núcleo queda reducido a un objeto compacto. En un caso como el de Eta Carinae, la supernova podría estar acompañada por un estallido intenso de neutrinos y por radiación de alta energía. Estos neutrinos son partículas casi sin masa que atraviesan la materia con gran facilidad. Saldrían en un torrente casi instantáneo cuando el núcleo colapsa y se reorganiza. Al mismo tiempo, la onda de choque que atraviesa la estrella podría arrastrar las capas restantes y mezclarlas con la Homunculus Nebula y con el gas circundante de la nebulosa de Carina. En la superficie de esa onda de choque se formarían nuevos frentes de radiación más fuertes que cualquier erupción anterior. Sin embargo, la distancia a la que se encuentra Eta Carinae hace que incluso una supernova tan potente no represente una amenaza directa para la vida en la Tierra. A miles de años luz, la mayor parte de la energía se disiparía antes de llegar al sistema solar, y lo que alcanzaría el entorno cercano del planeta sería un recordatorio tenue, no una señal devastadora. La posibilidad de un colapso directo sugiere un final diferente. En este escenario, el núcleo ya muy pesado se hunde tan deprisa y con tanta eficacia que las capas externas no reciben una onda de choque capaz de expulsarlas por completo. Una parte del material podría caer casi de inmediato hacia el centro formando un agujero negro masivo. La luz visible generada en este caso sería menor quizás, modulada por la interacción del nuevo agujero negro con la materia que lo rodea. Podría haber emisiones intensas en rayos X o en otras bandas, pero la imagen no sería la de una supernova clásica de gran brillo prolongado. Este desenlace más discreto encaja con la idea de una extinción silenciosa en la que la estrella desaparece de los registros ópticos de forma más repentina, dejando tras de sí un objeto muy compacto escondido entre gas y polvo. Entre estos dos extremos, algunos modelos contemplan escenarios intermedios. Podría haber una explosión visible seguida por un rápido colapso del material interno hacia el agujero negro. También se ha discutido la posibilidad de un estallido de rayos gamma si las condiciones de rotación y de alineación del sistema se ajustan de forma particular. Un estallido de rayos gamma es una liberación muy concentrada de radiación de alta energía en forma de un haz estrecho. Si ese haz no apuntara hacia el sistema solar, su presencia se notaría sobre todo en registros lejanos sin efectos directos en la Tierra. La incertidumbre sobre el final exacto de Eta Carinae no resta claridad al esquema general. El núcleo se dirige hacia un punto de no retorno en el que la gravedad dominará por completo. La magnitud de la explosión o del colapso dependerá de cuánta masa quede en el centro y de cómo se distribuyan la rotación y el campo magnético en los últimos instantes. Lo que permanece casi seguro es que el final implicará una reorganización rápida del núcleo y una liberación de energía enorme en tiempos muy breves. Desde la perspectiva del entorno, cualquier opción reforzará el papel de Eta Carinae como fuente de material y energía. Una supernova brillante añadiría nuevas capas de gas en expansión que atravesarían la Homunculus Nebula, la comprimirían y la mezclarían con el medio interestelar.
Un colapso directo produciría menos escombros visibles, pero concentraría la gravedad en un volumen mucho más pequeño, capaz de influir durante largo tiempo en la dinámica de la región cercana. Para la nebulosa de Carina, el final de Eta Carinae sería una sacudida más en una historia larga de vientos, erupciones y explosiones. Las ondas de choque recorrerían el gas, encenderían nuevos frentes brillantes y podrían desencadenar episodios de formación estelar complementarios. A escalas de millones de años, las memorias de esa explosión se difuminarían en una textura más amplia donde los restos de muchas estrellas masivas se entrelazan. Por ahora, el sistema todavía se encuentra en la etapa previa a ese desenlace. La estrella sigue visible, sus vientos continúan alimentando el entorno y la Homunculus Nebula mantiene su expansión lenta. La posibilidad de una supernova o de un colapso silencioso permanece como un horizonte conceptual, no como una alarma inmediata. En la continuidad del relato, el interés se desplazará desde el acto final hacia las huellas que dejará. El objeto compacto que pueda surgir del núcleo con su gravedad intensa y sus campos magnéticos se convertirá en el nuevo centro silencioso de todo este escenario. Eta Carinae se acerca en este tramo del relato a un punto donde el enfoque cambia del brillo de la estrella a lo que puede quedar después de su final. Cualquiera que sea la forma exacta del colapso, se espera que el núcleo deje atrás un remanente extremadamente compacto. Ese remanente puede ser una estrella de neutrones muy masiva o un agujero negro según cuánta masa logre concentrarse en el centro cuando todo termine. Una estrella de neutrones es un objeto donde la materia se comprime hasta que protones y electrones se fusionan formando neutrones. El resultado es una esfera pequeña del tamaño aproximado de una ciudad, pero con una masa comparable o superior a la del Sol. Un agujero negro es una región donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza un cierto límite. En ambos casos, el remanente concentra la gravedad de una manera mucho más fuerte que la estrella original, porque esa gravedad se aplica ahora a un volumen muchísimo menor. La importancia de este remanente radica en que su presencia seguirá influyendo en la nebulosa de Carina durante tiempos muy largos, mucho después de que la luz de la explosión haya desaparecido. Si el resultado es una estrella de neutrones, es probable que gire con rapidez y que posea un campo magnético muy intenso. Los campos magnéticos describen la región del espacio donde una carga en movimiento siente una fuerza especial. En un objeto compacto, estos campos pueden ser millones o miles de millones de veces más fuertes que los de una estrella común. Esa combinación de rotación rápida y campo intenso puede canalizar partículas y formar chorros estrechos que emergen desde las regiones polares. Esos chorros pueden emitir radiación en varias longitudes de onda, desde ondas de radio suaves hasta rayos X más energéticos. Aunque el remanente esté oculto tras la Homunculus Nebula y el polvo de la región, su firma podría aparecer como destellos o como una fuente persistente de alta energía. Si el resultado es un agujero negro, la escena cambia, pero mantiene un carácter igual de concentrado. Alrededor del agujero negro, el gas que quede atrapado formará un nuevo disco de acreción. Ese disco, al caer hacia el interior, se calienta y emite luz, especialmente en rayos X. En las cercanías del horizonte de sucesos, la materia alcanza velocidades cercanas a la de la luz. Su energía se convierte en calor y en radiación, en un proceso silencioso visto desde fuera. La imagen mental útil es la de un vórtice oscuro rodeado por un anillo luminoso muy fino. En ciertos casos, parte de la energía de rotación del agujero negro y del disco puede alimentar chorros relativistas, chorros en los que la materia se mueve casi a la velocidad de la luz. Estos chorros saldrían disparados en direcciones opuestas, tallando canales nuevos en el gas que aún se encuentra en la vecindad.
ya sea como estrella de neutrones o como agujero negro, el remanente no se encuentra aislado. Permanece inmerso en un entorno moldeado por millones de años de vientos y erupciones. La Homunculus Nebula, los restos de cualquier supernova y las capas de gas de la nebulosa de Carina aportan material que puede caer lentamente hacia el centro. Parte de ese gas se calentará, parte formará estructuras en órbita, parte será expulsada de nuevo por la acción de los campos magnéticos o por la presión de radiación. A escalas de tiempo largas, el remanente actúa como un corazón oscuro pequeño pero influyente. No emite luz propia si es un agujero negro y emite una luz peculiar si es una estrella de neutrones, pero su gravedad sigue organizando el movimiento de gas y polvo en la región cercana. Incluso puede capturar estrellas pequeñas que pasen demasiado cerca, alterando sus órbitas o arrancándoles materia. En la textura más amplia de la nebulosa de Carina, este nuevo centro se suma a otros restos compactos de estrellas masivas ya extinguidas. Cada uno aporta su propia firma de rayos X chorros o huecos tallados en el gas. Con el tiempo esos rastros se superponen y se diluyen. El remanente de Eta Carinae se convierte entonces en un elemento más de un paisaje que ha sido tallado por generaciones de gigantes estelares. Desde una perspectiva serena, el detalle de si se forma una estrella de neutrones o un agujero negro importa menos que el hecho general de que la materia no desaparece. Se reorganiza en una forma distinta, más compacta, más silenciosa pero conectada con todo lo que la rodea. La sección deja esta imagen de un centro intenso tal vez oculto, que sigue respirando a través del gas que cae y de la radiación que escapa, un vestigio duradero de la vida breve y extrema de Eta Carinae. Eta Carinae ha pasado por colapsos encendidos, vientos y erupciones, y ahora el foco se desplaza hacia lo que sucede con todo el material que ya ha sido expulsado. Ese gas y ese polvo no permanecen siempre en forma de un cascarón aislado, sino que se mezclan con el medio interestelar de la nebulosa de Carina y comienzan una nueva etapa lenta. En las regiones donde el gas expulsado se encuentra con otras nubes, las diferencias de densidad y de velocidad crean zonas de compresión. Una zona de compresión es un lugar donde el gas se acumula y la presión aumenta. Allí la temperatura puede bajar con el tiempo, gracias al enfriamiento radiativo, la pérdida de energía del gas mediante la emisión de luz. Cuando el gas se enfría, se vuelve más fácil de comprimir y la gravedad aprovecha esa oportunidad. En varios puntos del homúnculus y de las capas de viento, las ondas de choque que viajan hacia afuera golpean el gas más antiguo de la nebulosa de Carina. Esa colisión genera frentes que avanzan como líneas curvas a través de las nubes, ordenando el material en filamentos largos. En los cruces de esos filamentos la densidad sube todavía más. Puede imaginarse la escena como una red de hilos gaseosos que se estiran por el espacio, con nudos donde el gas se hace más pesado. Esos nudos, bañados por radiación pero protegidos en parte por el polvo que los rodea, son candidatos a convertirse en nuevas nubes de colapso. Dentro de ellos, los elementos pesados procedentes de Eta Carinae se mezclan con el hidrógeno predominante. El polvo proporciona superficies sobre las que algunas moléculas pueden formarse y sobrevivir. A medida que la nube se enfría, aparecen regiones en las que la temperatura baja lo suficiente como para permitir la existencia de hielo sobre los granos de polvo. Esos mantos helados cambian las propiedades del gas y mejoran su capacidad de enfriarse aún más. Cada paso favorece la contracción. El equilibrio entre la presión interna y la gravedad se rompe poco a poco, de manera parecida a lo que ocurrió al principio de la vida de Eta Carinae, pero ahora en un escenario ya enriquecido. En escalas de millones de años, pequeñas regiones de estas nubes comienzan a colapsar. Se forman nuevos núcleos esta vez, con masas variadas desde estrellas menos masivas
hasta otros gigantes quizá no tan extremos como Eta Carinae. Los discos de gas que rodean a esas protoestrellas llevan en su composición una fracción de la materia expulsada tiempo atrás por la Luminous Blue Variable. La imagen suave es la de un ciclo que se completa la materia que una vez estuvo en la superficie de un gigante caliente, termina girando alrededor de estrellas jóvenes que apenas han comenzado a brillar. En algunos de esos discos la densidad de polvo aumenta y las partículas chocan hasta quedar pegadas. Grano tras grano se forman cuerpos más grandes, desde pequeños agregados hasta planetas embrionarios. Los minerales que los componen incluyen átomos que en su día formaron parte de las capas internas de Eta Carinae. Así el legado de la estrella se extiende más allá de la luz que emitió. Permanece escrito en la composición de mundos que aún no existen en el presente de este relato. A nivel visual se puede imaginar un cúmulo de estrellas jóvenes en la misma región de la nebulosa de Carina, rodeadas de velos brillantes y de columnas oscuras. Entre esos velos algunas nubes más densas esconden discos incandescentes, donde el gas da vueltas con calma. En la química de esos discos, los elementos pesados aportan colores y propiedades distintas a las del gas primordial. El agua, los silicatos, los compuestos de carbono y otros materiales complejos aparecen con mayor facilidad gracias a ese enriquecimiento. Incluso si la vida nunca llega a surgir en esos futuros sistemas, la estructura básica de sus planetas y de sus lunas llevará la firma de esta antigua estrella. En ese escenario amplio, Eta Carinae deja de ser solo un caso extremo de inestabilidad estelar. Pasa a ser un eslabón reconocible dentro de una cadena muy larga de transformaciones. La violencia de sus erupciones se suaviza cuando se mira en esta escala convertida en una etapa intermedia entre nubes anteriores y nubes futuras. La materia que hoy se dispersa como un velo brillante puede un día concentrarse de nuevo, cerrando así un círculo y abriendo en silencio la posibilidad de incontables historias más. Desde la distancia, todo el proceso parece una reorganización lenta de la niebla. Los restos de erupciones violentas, los vientos supersónicos y una probable supernova o colapso final se difuminan dentro de una secuencia de nubes, filamentos y puntos de luz nuevos. El detalle de cada explosión específica se pierde, pero el efecto acumulado permanece. La sección concluye con esta imagen amplia de reciclaje cósmico. El gas y el polvo moldeados por Eta Carinae acaban integrados en nuevas nubes, en nuevas estrellas y en nuevos sistemas, mientras la nebulosa de Carina continúa respirando, transformando sin prisa la herencia de sus gigantes pasados. Eta Carinae y la nebulosa de Carina forman al final de este recorrido una sola escena amplia, donde cada etapa de la vida de la estrella se reconoce en distintas escalas. En el centro todavía brilla la Luminous Blue Variable envuelta por la Homunculus Nebula, con sus lóbulos en expansión que recuerdan la gran erupción del siglo XIX. Más lejos se extienden capas de gas moldeadas por vientos antiguos y filamentos, donde el material expulsado se mezcla con el medio interestelar. Desde una distancia mayor todo ese detalle se difumina y el conjunto se ve como una región luminosa dentro de un brazo de la Vía Láctea. Es una nube compleja en la que nacen y mueren estrellas masivas. La vida de Eta Carinae no es una historia aislada, sino un tramo de un ciclo de materia que empieza antes de la nube natal y continúa mucho después de que el núcleo colapse. El gas que la formó procede de generaciones anteriores de estrellas que también tuvieron vientos, erupciones y finales violentos. Dejaron restos que se mezclaron para crear la nube que colapsó y dio lugar a esta estrella binaria. Ahora la materia que Eta Carinae devuelve al espacio sigue el mismo camino general. Se dispersa primero
y se concentra después siguiendo ritmos que solo se vuelven visibles en escalas de millones de años. En la Homunculus Nebula, ese flujo de materia adopta una forma concreta. Sus lóbulos y su cinturón ecuatorial guardan la memoria de la erupción más intensa. Cada fragmento de gas que avanza hacia el exterior lleva en su composición huellas del interior de la estrella. A su alrededor, capas de viento posteriores añaden matices a la estructura como pinceladas nuevas sobre un cuadro que se expande con calma. Más lejos, donde las ondas de choque de Eta Carinae se encuentran con el gas de la nebulosa de Carina, aparecen zonas de compresión y filamentos nuevos. Allí la gravedad y el enfriamiento radiativo trabajan con paciencia. En algunos de esos filamentos la densidad sube lo suficiente como para preparar futuros colapsos. La misma física que dio origen a Eta Carinae se repite pero ahora sobre un fondo químicamente más rico, cargado con los elementos pesados que la estrella ha fabricado. Las estrellas que nazcan en esas regiones llevarán en su interior parte de ese material reciclado. Las diferencias entre unas y otras se diluyen dentro de un patrón mayor. Lo constante es la circulación de la materia del gas difuso a las nubes densas, de las nubes a las estrellas, y de las estrellas a los vientos y las explosiones. En el caso de Eta Carinae, este ciclo se percibe con especial claridad, porque la estrella es cercana y extrema. Sus erupciones han dejado una señal visible, un archivo que se puede leer en forma de nebulosa. Sus vientos siguen esculpiendo el entorno. Su núcleo, aunque aún no colapsa, avanza hacia un final que añadirá otra capa a esa historia. En la escala completa de la nebulosa de Carina, todo esto se integra en un paisaje continuo, donde regiones brillantes y sombras densas marcan distintas etapas del mismo proceso. Cada punto de luz es una estrella en una fase distinta de su vida. El papel de Eta Carinae dentro de ese conjunto es el de un nodo destacado, un lugar donde las transformaciones se concentran y se dejan ver. Desde una mirada serena, el relato de esta estrella devuelve una sensación de continuidad. No hay un comienzo absoluto ni un final definitivo, sino cambios de forma y de temperatura, de densidad y de brillo. La materia que hoy vibra en la superficie de la Luminous Blue variable mañana puede estar en el interior de un planeta o en la atmósfera tenue de una estrella recién nacida. El ciclo de la nebulosa de Carina visto así se parece a una respiración lenta. Las nubes se contraen para formar estrellas, las estrellas exhalan vientos y erupciones, las nebulosas se expanden y se integran, y después, en silencio, nuevas nubes vuelven a colapsar. Eta Carinae es una de esas exhalaciones especialmente intensas, una que ilumina el proceso con claridad. Incluso su destino final como supernova brillante o como colapso más discreto encaja en este patrón. Sea cual sea el detalle del desenlace, el resultado será el mismo en lo esencial. Más materia devuelta al medio interestelar, más energía entregada a las nubes, más semillas para generaciones futuras. En el plano más amplio, la Vía Láctea sigue girando y las regiones de formación estelar van y vienen. Dentro de ese movimiento general, la vida breve y agitada de Eta Carinae ocupa un lugar pequeño pero significativo, y recuerda que incluso los eventos más violentos participan en la creación de entornos más complejos y ricos. La luz que sale de esa región cruza el espacio y se diluye al final en la imagen de un ciclo que se cierra y se abre a la vez, una corriente de materia que nunca se detiene y encuentra nuevas formas de brillar y de enfriarse dentro de la calma amplia de la nebulosa de Carina. El viaje de Eta Carinae termina en esta narración en un estado amplio y tranquilo. La imagen de la Homunculus Nebula flotando dentro de la nebulosa de Carina se instala como un paisaje sereno donde cada lóbulo y cada filamento recuerdan procesos ya completados.
La Luminous Blue Variable sigue brillando, pero el énfasis se desplaza hacia la calma de la materia que se aleja, se enfría y se mezcla con las nubes mayores del entorno. Todo se mueve con una lentitud que deshace la idea de urgencia. El gas expulsado se estira en el espacio como una bruma suave que cambia de forma solo en tiempos muy largos, casi imperceptibles. Dentro de esa bruma los elementos pesados se reparten sin prisa, preparados para integrarse algún día en nuevas nubes, estrellas y mundos. La violencia del pasado queda registrada como estructuras elegantes y silenciosas. El ciclo de materia que rodea a Tacarinae se percibe ahora como una respiración profunda, con una fase de exhalación muy marcada que ya se ha cumplido. La nube inicial, la estrella joven, la gran erupción, los vientos y el futuro colapso se funden en un único gesto continuo. Nada se pierde, todo cambia de lugar y de temperatura. Cada etapa se convierte en fondo para la siguiente. En la escala de la galaxia, la región de Carina es solo una zona de luz más intensa entre muchas otras. Sin embargo, en esta zona concreta, el relato de Eta Carinae ofrece una forma clara de entender cómo la materia circula y se recicla. La estrella deja atrás una huella duradera en la química y en la estructura del gas, pero se disuelve como protagonista única dentro de un entramado mayor. Lo que permanece es la sensación de que el universo trabaja con paciencia, repitiendo ciclos y modulando energías en una cadencia muy lenta. Al contemplar la nebulosa de Carina con Eta Carinae en su interior, la impresión final es la de un sistema que ya ha vivido sus momentos más intensos y que aún así sigue integrado en la calma general del cielo nocturno, como una nota prolongada que se desvanece sin dejar aristas.